Séptima catequesis. Hoy trataremos sobre el Nuevo Testamento. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Escritura son palabra de Dios, son fuerza, son alimento, pero de modo privilegiado esto se aplica al Nuevo Testamento. Estos escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Cuando hablamos de la revelación dijimos que esa revelación se fue dando por etapas, que respondía también a una pedagogía, que Dios iba hablando poco a poco y llega a su culmen, a su momento de mayor esplendor en la persona de Cristo. Y en torno a Cristo, a su encarnación, a sus obras, su enseñanza, su pasión y glorificación, así como también a los comienzos de su iglesia, gira el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si la plenitud de la revelación se da con Cristo, también entonces estos escritos que la reflejan nos ofrecen la verdad definitiva sobre Dios. Y dentro del Nuevo Testamento, que como ustedes saben, se compone por 4 evangelios, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, después tenemos todas las cartas, tanto las de San Pablo como las de otros autores, y por último el libro del Apocalipsis. Dentro de esos libros del Nuevo Testamento ocupan un lugar especialísimo los evangelios. Dice que son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. También vamos a tener reminiscencias de enseñanzas y de acciones de Cristo, incluso vamos a encontrar algunas palabras sueltas de Jesús, algunos hechos como sueltos de Jesús en los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de San Pablo, pero casi todo está concentrado en los 4 evangelios. Testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne. ¿Y estos evangelios cómo se formaron? ¿Es acaso que los apóstoles iban escribiendo mientras andaban con Jesús? ¿Es acaso que Jesús mismo iba escribiendo? No se sabe de que Cristo haya escrito, más que cuando, en aquel momento, cuando estaban por apedrear a la mujer adúltera, dice que Jesús, sentado en el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Pero no se sabe que Jesús haya escrito otra cosa más que eso que escribió en el suelo. Los evangelios se formaron, esto nos dice el Concilio Vaticano II, en 3 etapas. La primera etapa es la vida y la enseñanza de Jesús. Vamos a ubicar esto temporalmente, sobre todo en su vida pública, desde el año 28, 29 hasta el año 30, 31. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Aquí hay afirmaciones muy importantes. Dice que la Iglesia afirma la historicidad de los evangelios sin vacilar y que comunican fielmente lo que Jesús, viviendo entre nosotros, hizo y enseñó. Hace poco hubo una polémica porque el general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, dijo que no tenemos, en el tiempo de Jesús, no teníamos grabadoras que registraran la voz de Jesús, por lo tanto no podíamos saber exactamente qué palabras había dicho Jesús. Lo cual, evidentemente, es una afirmación contraria a la fe de la Iglesia, porque la fe de la Iglesia nos dice que nosotros podemos tener certeza de la historicidad de los evangelios y que los evangelios nos comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó realmente. Es obvio que a esto llegamos no solo por la razón, sino principalmente por la fe. A nivel racional, los mismos exégetas demuestran que los evangelios son libros de una enorme fiabilidad. Aplicando los criterios de historicidad, son enormemente fiables, mucho más fiables que la mayoría de los escritos antiguos, que la mayoría de los textos de historia antigua. Pero además llegamos por la fe,
que realmente el Espíritu Santo asistió a los autores para que nos llegaran las verdaderas enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, no necesitamos grabadoras, no necesitamos ningún recurso técnico. Nuestra fe está fundada en esta presencia del Espíritu Santo que asistió a los autores, que guió la tradición de la Iglesia. El segundo momento, la segunda etapa en la composición de los evangelios es la tradición oral. Jesús vivió, Jesús enseñó, Jesús curó, Jesús comió con los pecadores, Jesús murió, Jesús resucitó, y eso se transmitió, lo transmitieron los apóstoles ciertamente predicando, diciendo, contando todo lo que él había dicho y obrado, con la crecida inteligencia que gozaban después de la venida del Espíritu de la verdad. O sea, no contaban los apóstoles solo los hechos como los habían vivido en el mismo momento en que ocurrieron, sino crecidos espiritualmente gracias a la experiencia de la Pascua y a la venida del Espíritu en Pentecostés. Y por último, los autores sagrados, en la tercera etapa, escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra. Cuando lees la introducción de Lucas, o sobre todo el final del evangelio de Juan, dice Juan, si quisiera escribir todo, no alcanzarían los libros de la tierra. Y dice también Lucas que él, de acuerdo a los testimonios que recibió de los testigos oculares y también servidores de la palabra, va a realizar un relato ordenado, y que muchos otros ya intentaron hacerlo. Entonces, los autores sagrados de los evangelios escogieron algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra por escrito. También aquí el concilio da a entender que puede ser que existiera una fuente intermedia. Entre los biblistas se habla algunas veces de la fuente Q, que es un texto previo a la composición de los evangelios que probablemente Marcos y quizá también Mateo y Lucas tuvieron delante al componer los suyos. Pero también estos escritores sagrados sintetizaron otras, por eso vamos a encontrar diferentes versiones, a veces de las parábolas. Puede ser porque Jesús las pronunció más de una vez, o puede ser porque algunas veces los autores quisieron sintetizar, o explicándolas atendiendo la situación de las iglesias. No es lo mismo el Evangelio de Marcos, que escribe a paganos, que el Evangelio de Mateo, que escribe a procedentes del judaísmo. Por eso Marcos explica algunas costumbres que los demás, que en este caso Mateo no precisa explicar porque le escribe a judeocristianos. Y todos conservan por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Forma de proclamación, lo que buscan es convencer, es llevar a la fe. El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Pensá, por ejemplo, que cuando se proclama la palabra de Dios en una catedral, en una liturgia solemne, no se utiliza el mismo libro, sino que el libro de los evangelios, el evangeliario, es entrado en procesión desde el inicio de la celebración eucarística y luego llevado en procesión hacia el ambón, es incensado, y luego el obispo da la bendición con el evangeliario. De esa manera en la liturgia se refleja la veneración y el lugar único que tienen los 4 evangelios. Y los santos nos dan testimonios bellísimos de este amor. Aquí hay 2 testimonios que trae el catecismo con esta peculiar metodología de traernos siempre testimonios de los santos. Dice Santa Cesarea Joven, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Y por último, de una santa más cercana a nosotros, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Estas son palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Retén entonces las 3 etapas de formación de los evangelios: la vida y la enseñanza de Jesús, en segundo lugar la tradición oral y en tercer lugar los evangelios escritos. No dudamos, sin vacilar afirmamos la historicidad de los evangelios, teniendo la certeza de que nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús.